Tlanextili nokniuan amechtlajpaloika miekmawisotl pain tonali se kuauhtli pain tonali campatinemi. Hola hermanitos, los saludo el día de hoy en este día inicio de trecena, en la trecena 1 Águila. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a desarrollar esta práctica que le llamamos nosotros Pahtli y Pan Yolishko, la medicina del rostro de nuestro corazón. Para ello vamos a iniciar haciendo esta protección del chimaltonale, utilizando en este caso nuestra saliva o alguna esencia que nosotros tengamos. Hacemos esto, levantamos la mano, ¿no? Damos la vuelta, lo bajamos acá abajo, unidos estas manos acá abajo, lo elevamos aquí al corazón, al aliento, a la mente, al universo, y hacemos, y ese es nuestro círculo de protección antes de iniciar esta sanación. ¿Sale? Entonces, la plegaria, la pequeñísima plegaria sería: yo soy la medicina, protejo mi chimaltonali, mi campo áurico, desde la energía de la tierra elevo a mi ombligo, recordándome mis ancestros, a mi corazón, lo empodero con todas mis emociones, de estas emociones me libero, empodero mi palabra para que pueda florecer, desde mi percepción yo elevo esta comunicación, esta energía hacia el universo, ¿no? Terminando eso, limpio mis manos en señal de que estoy protegido desde mis manos. Ahora empiezo la sanación. Lo podemos hacer acostaditos con alguna esencia, de preferencia la esencia del epazote. Le agregamos canela, le agregamos un poquito de polvito de canela, ¿verdad? Al igual que le podemos agregar otras esencias más el mezcalito. Entonces estas dos manitas, que es aire, tonal y nahual, vamos a hacer esto, ¿no? Bajamos a la altura del ombligo, sacamos hacia arriba y hacemos un circulito y oprimimos nuestro ombliguito. Inhalamos. Al momento que estamos haciendo esto, vamos exhalando de poquito en poquito. Sacamos, lo centramos al ombliguito y sacamos todo el aire. Nuevamente, inhalamos, vamos, frotamos, sacamos hacia afuera, metemos hacia adentro. La intención es hacer un número 8, ¿sí? Que es el símbolo del infinito, el símbolo, y el número 8 es el rumbo número 8 del nahual, ¿no? Y al momento de oprimir nuestro ombligo, sacamos todo el aliento que todavía nos queda. El hecho de sacar el aliento, estamos intencionando desde nuestra mente de que estamos expulsando toda esa energía que tenemos, el de las emociones, de los enojos, el de los rencores que vamos acumulando. Entonces, a través de esto nosotros vamos a desarrollar esta cualidad y esta sanación que nos llevará hacia toda esa cuestión de que nos trae en este trabajo, ¿no? Se llama Pahtli y Pan Yolishko, la medicina para el rostro del corazón. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por 13 veces, ¿verdad? Le podemos aplicar los niños, sí, para aquellos que se enojan mucho, para aquellos que de una u otra forma, pues sus emociones podemos decir desequilibradas. Lo podemos hacer cada trecena. Esto sí es parte de es armonizar todos los órganos internos, ¿verdad? Que tenemos, recordándoles que podemos expulsar a través de nuestro ombliguito, que es el vórtice o el portal energético llamado Pantli, bandera, que se ubica en nuestro Xictli, en nuestro ombliguito. Entonces, practiquemos esta sanación con la intención de que podamos trabajar en armonía. Ya terminé de hacer la sanación, me levanto, nuevamente
le unto mi salivita o otros, o la esencia que estoy utilizando, pero ahora no empiezo de arriba, ahora empiezo de abajo, cierro el círculo acá arriba, ¿sí? Uno el círculo y mente, lo que no me ayuda en esta mente, en este tlamatilisli, en esta percepción, en este aliento, en este corazón, en este ombligo, en este vientre, en esta sexualidad, lo limpio mis manos y con eso termino la ceremonia. Estoy haciendo una limpieza. Primero abrí de arriba hacia abajo, pero ahora elimino toda esa energía que todavía haya quedado en mi cuerpo. Entonces, así lo vamos a realizar. Háganlo, hagámoslo el día de hoy en la tarde, a mediodía, pero hagámoslo para sanarnos nuestro cuerpo físico, mental, emocional, a veces hasta intelectual, ¿no? Pero sobre todo lo emocional. Cuando estamos muy saturados de emociones muy negativas como enojo, rencor, ¿verdad? Todo esto se pone duro. A medida que lo vamos limpiando, como lo vamos haciendo, a medida como lo vamos limpiando, todo esto nos lleva a esa sanación, nos lleva a ese bienestar, porque debemos de trabajar nuestro bienestar emocional, intelectual, ¿verdad? Pero también nuestra emoción de nuestro bienestar. Todo depende de nosotros. Temuitasque, Temuitasque, Nos vemos en otra enseñanza.